poder identificar de manera precisa las proteínas. Entonces, la técnica de Western blot es una técnica que se utiliza para identificar proteínas específicas en una muestra. O sea, mide la expresión, pero a nivel de proteínas. Después se diseñaron otras técnicas y lo que hicieron fue hacer un juego de palabras, porque a la primera le habían llamado Western. Cuando se descubrió el Southern, que fue la siguiente, le llamaron del sur como para hacer un juego de palabras con esta técnica. Y después cuando descubrieron el Northern, le pusieron del norte, porque ya ven que son muy graciosos los biológicos. Y a las técnicas más, ese nombre sí no tengo tan, a las técnicas nuevas donde se detectan, por ejemplo, las modificaciones posttraduccionales, les quisieron llamar las técnicas de Eastern, pero esas casi no se manejan. Entonces, esta sí fue la primera y las otras se llamaron así solo por el juego de palabras, pero utilizan diferentes moléculas. El Western es a nivel de proteínas, el Southern a nivel de DNA y el Northern a nivel de RNA. Entonces, en esta lo que se aíslan son proteínas. En todas las técnicas, primero va a haber un corrimiento en un gen para separarlas. Después, esas proteínas se van a pasar a una membrana de nitrocelulosa o de un material parecido. Y ahí es donde va a ocurrir la hibridación, pero primero hay una separación por electroforesis. Y todas se utilizan para detectar moléculas específicas. El Western se utiliza para ver niveles de expresión de proteínas, para detectar modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, fosforilaciones, acetilaciones, etc. Y pues esto permite determinar la eficacia de tratamientos, ver si hay más proteína o menos proteína en respuesta a distintos estímulos. Entonces, ¿cómo se hace o en qué consiste la técnica de Western? Primero hay que romper a la célula. No sé si se acuerdan, pero hicimos una práctica parecida cuando tratamos de aislar proteína con Saccharomyces. Lo primero es romper la célula de la proteína. Y después separar las proteínas. Igual que el DNA es una molécula muy polar y lo ponen en solventes polares para separarla, pues cuando quieren aislar proteínas se van con el otro tipo de solventes. En eso consiste, en romper la célula, centrifugar para separar las proteínas que les interesan. Generalmente se mantiene en frío y se adicionan inhibidores de proteasa ansidefosfatasas, pues igual que se adicionan inhibidores de nucleasas en el caso del RNA. Y pues la intención es aislar proteínas, que es la biomolécula con la que se quiere trabajar. Y después esas proteínas se van a separar en un gen de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes. ¿Han visto la abreviatura SDS-PAG? No se la han encontrado en ninguno de sus artículos. Es un término mucho muy común. Es esta de aquí. O page. Esto quiere decir electroforesis, el gel de poliacrilamida. Es para hacer la distinción que no es en agarosa porque son proteínas. Y SDS es el detergente que se le pone. ¿Qué pasa cuando le ponen detergente al gel o a la solución en la que lo ponen? Las proteínas se van a desnaturalizar, van a perder la estructura tridimensional. Y eso quiere decir que cuando corran en el gelecito, porque las van a cargar en los pocitos, solo van a correr por diferencia de tamaño. Si no le ponen no solamente afecta el tamaño, también afecta la estructura tridimensional. Una muy chiquita que esté muy enredada y se queda atorada, pues va a correr más lento. Entonces, cuando lo corren en condiciones desnaturalizantes, que es con esta, es para que corran en función a su tamaño, pues no a la estructura tridimensional, y para eso las desnaturalizan. Y ya las separan y van a tener sus banditas de proteínas. Bueno, no se ven así, se ven, pues son muchas proteínas, se ven muy barridas. Después, obtienen su muestra, las cargan en su gel, las corren, tienen la separación, lo revelan y ya tienen sus bandas, ¿no? Ya lo pueden ver físicamente. Para poder hacer la hibridación,
estas muestras, sean de DNA o sean de proteína, las tienen que pasar a una membrana de nitrocelulosa, o sea, a un papel parecido al papel filtro. Tiene que ocurrir una diferencia y esas muestras que están aquí las van a adherir a la membrana de nitrocelulosa. Después, bueno, eso se lo voy a explicar mejor con corren las muestras y las transfieren a una membrana. Este gelecito que está aquí lo van a poner en una cámara de transferencia y le van a poner una membrana. Es como si le pusieran un pedazo de papel filtro, así se ve la membrana sobre el gel, y lo que buscan es que las proteínas que estén aquí ahora se queden pegadas al gel. Y para eso, ¿qué es lo que hacen? Pues vuelven a aplicar electricidad, ¿no? Pero ahora, en vez de que corran hacia abajo, pues van a correr del gel a la membrana y se van a salir del gel y van a pasar a la membrana. Y ahora ya las tienen en la membrana, pero pues no las ven. ¿Qué tienen que hacer? Una técnica de tinción para que las puedan visualizar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ese es el principio de todas las hibridaciones. Entonces estaban en su gel y después las van a pasar y ya las tienen en su membrana de poliacrilamida, ¿no? Pero solo tienen, o sea, lo pasaron tal cual. Donde tenían una mancha, ahora tienen una proteína pegada. Y luego tienen otra proteína pegada y otras tienen otra proteína pegada. ¿Dónde tienen proteína pegada? En todo su papel filtro, imagínenselo. ¿Dónde lo tienen? En regiones muy chiquititas, ¿no? Donde estaba la mancha. Entonces, sí se transfiere, pero pues no estaba en todo el gel, solo estaba en regiones muy chiquitas. Entonces, el resto de la membrana lo van a bloquear. Tienen que hacer que todo lo demás se sature de proteína para que no les genere un ruido. Entonces, le van a poner proteína al resto del gel, la van a bloquear. Y eso lo pueden hacer con albúmina sérica, o lo que se hace más comúnmente es utilizar leche descremada. Ese papelito lo ponen en una solución con mucha proteína y la proteína se va a bloquear en toda la membrana, o sea, toda la membrana va a estar llena de proteína. Pero aquí pues ya no se va a pegar porque ahí ya tenía proteína. Entonces, a eso se refiere bloquear la membrana. ¿Y cuál es la clave para poder detectarlo? Para la técnica de Western blot necesitan anticuerpos específicos contra su proteína. Esa es la clave, es detección específica. Ustedes van contra un tipo de proteína específica. Entonces, si ustedes quieren hacer Western blot, primero necesitan un anticuerpo contra su proteína, más lo mandan sintetizando, sintetizan ustedes, etc. Y la unión antígeno-anticuerpo es extremadamente precisa, ¿se acuerdan? Entonces, aquí tenían un montón de proteínas, ¿no? Pero ustedes van contra una proteína que tenga un grupo fosfato en una serina en una posición específica. Crean un anticuerpo específicamente contra esa proteína y solamente se va a pegar ahí donde está esa proteína. Y en todas las demás no, en todas las demás se va a ir de paso el anticuerpo. Esa es la clave para la detección específica. Western no ve toda la proteína, Western ve la proteína específica. Y después, ¿qué es lo que hacen? ¿Con el lavado se va a quitar? No, ¿con el lavado de qué? Bueno, es que en los pasos anteriores tenía primero anticuerpo y luego lavado. No, en anteriores, en las de la otra interpretación. Ya te entendí, sí se quita, pero no de donde se unió la proteína, o sea, se va de donde no se unió. Se van las que no es. Exacto, sí se... O sea, las saturan y después las quitan. No, saturas y bloqueas toda la membrana, toda. Y después lo que haces es poner el primer anticuerpo. Pero no importa cuánta proteína le pongas, porque solo va a ir específicamente con las proteínas que son su antígeno, para lo que tú lo hayas diseñado. Y después hay un lavado, sí, efectivamente, lo lavan con un buffer y el anticuerpo que no se haya unido se va a ir de paso. Y solo se va a quedar pegado a su muestra, ¿no? Y después ponen otro anticuerpo. El segundo anticuerpo es el anticuerpo que ustedes detectan.
Este anticuerpo puede tener una sonda radiactiva, una sonda fluorescente, una sonda colorimétrica, y este anticuerpo se pega al primer anticuerpo, y es el que ustedes ven. Entonces, este solamente se va a pegar aquí, ¿no? Aquí. Y cuando ustedes le pongan fluorescencia o lo pongan sobre una placa fotográfica, solamente van a ver donde se haya pegado este anticuerpo, que solo se pegó donde se pegó el primer anticuerpo, que se pegó donde estaba su proteína específica. Entonces, de todas las proteínas que había, porque se ve cuando corren proteínas van a ver un montón de manchas, un manchadero de proteínas. En el Western ya solo ven una bandita, porque detectan específicamente la proteína que ustedes quieren ver. Y esta técnica es cuantitativa, porque si su organismo produjo mucha proteína, entonces van a tener una cantidad más grande de proteína, ¿no? En el gel. Y si tienen una cantidad más grande de proteína, se va a pegar más anticuerpo del primario. Y si se pega más anticuerpo del primario, pues se va a pegar más anticuerpo secundario. Entonces la intensidad de la mancha es directamente proporcional a la cantidad de la proteína. Vean, por ejemplo, en estos dos tipos celulares. En los dos se produce la proteína, ¿sí o no? Esta. Pero ¿en cuál se produce en mayor concentración? En esta. Porque la mancha, así no es así una cuantificación súper precisa, pero sí pueden ver que hay una mayor expresión aquí que aquí. Y así es como pueden ver, miren, por ejemplo, pueden ver si se produce o no se produce, o cuánto se produce. Si comparan estas dos, solamente en esta condición se expresó la proteína. Aquí tienen señal, aquí no tienen. Y si hubieran visto los geles al inicio, se veían igualitos, un montón de proteína. Pero el Western lo que les permite ver son proteínas específicas. Y aquí pueden ver, en los dos se expresó, pero aquí se expresó más. Igual aquí pueden ver una diferencia de expresión, ¿no? Y aquí también. Para eso sirve el Western. Para identificar expresión diferencial, pero a nivel de proteínas. Y todas las otras les parecen como muchas más, no tan grandes, son así de este tamaño. Este es el marcador de tamaño molecular este. Y estas son las muestras, estas son de esta. Esto en tratamiento con ultravioleta, este no. Este es un tipo de celular, este es otro. O sea, son, en ese que les comparan dos condiciones en cada. Y entonces no vas a quitar las otras proteínas que se van a meter con el lavado. ¿Cuáles proteínas? Pues la membrana sigue con proteínas aunque no se vean, ¿no? Porque no tienen marcado. Se dejan todavía tus proteínas. Sí, esas no te interesan y no te van a hacer ruido. Porque tú solo vas a ver las que tú quieras ver con tu anticuerpo. Sí, la que es específica. Eso sirve como para ver si se producen esas proteínas específicas y cuánto se producen más o menos. ¿Y el anticuerpo 2 se coloca inmediatamente después de colocarse el anticuerpo 1? Sí, colocan el anticuerpo 1, lavan, colocan el anticuerpo 2, lavan y ya lo revelan. Y ese es el principio de todas las hibridaciones. ¿De esta tienen alguna duda? también con otro búfalo. La otra técnica es la técnica de Södern. Esta les permite identificar DNA. Una secuencia específica de DNA dentro de una mezcla compleja. Ustedes, por ejemplo, si quieren, si ustedes van a insertar un transgen y quieren ver si el transgen se insertó dentro del genoma, no les permite medir expresión, es diferente. Les permite medir DNA y DNA no mide expresión, o sea, se está presente. Imagínense que ustedes en su proyecto quieren insertar un transgen y de un gen de otro organismo, de un insecto a una planta. En su protocolo hacen el diseño del vector, hacen la transformación y ustedes suponen que su gen se insertó en el genoma de la planta. ¿Cómo le pueden hacer para verificar que efectivamente esté presente? No saben si se expresa o no,
solo saben que está dentro del genoma. Bueno, utilizan la técnica de Southern blot, que es una de sus principales aplicaciones, de hecho, detectar transgenes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero van a aislar la molécula del DNA, ahora aíslan DNA que es diferente. Y ese DNA pues es una molécula muy grande, ¿no? Si lo quieren correr no van a ver nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen para hacer la muestra manejable? Su supermuestra de DNA la van a cortar con enzimas de restricción, pero solamente es para hacerla manejable, para en vez de tener las cadenotas que ven que se atoran hasta arriba del gen, ahora tengan cadenas que puedan migrar y tengan un bandeo que puedan identificar. Después, ese DNA cortado lo van a correr otra vez en un gel, pero ahora va a ser un gel de agarose. Y vamos a suponer que tienen sus muestras, tienen, bueno, las muestras que ustedes quieran correr, ¿no? Después del corrimiento en el gel de agarosa, van a tener un montón de bandas en el gel, porque pues cortaron un genoma completo con enzimas de restricción. Ustedes solo quieren saber si en alguna parte del genoma está esa secuencia que ustedes están buscando. Entonces, para eso lo que se diseña es una sonda, una molécula de DNA que tenga la secuencia complementaria a la que ustedes están buscando. Si por ejemplo ustedes quieren identificar si su gen se integró al genoma, si está presente, ¿cómo diseñarían la sonda? Pues con una secuencia que fuera complementaria a su genoma y que no se pegara en ninguna otra parte del genoma de la planta. Y así es como se diseña. Entonces igual, se corre la electroforesis, se aísla el DNA, se corta, se corre y después, ¿qué creen que se hace? Antes de eso, todas las hibridaciones se hacen en la membrana de nitrocelulosa. Lo pasan a la membrana de nitrocelulosa, le ponen aquí la membrana en la placa de transferencia con la técnica que utilizan, le aplican un campo eléctrico y estas muestras ahora se van a pasar del gel a la membrana de nitrocelulosa y ya tienen otra vez sus membranas de nitrocelulosa. Y lo que hacen es que las ponen a hibridar con su sonda. Y las sondas generalmente cuando las mandan sintetizar, las sintetizan con nucleótidos radiactivos. En el fósforo 32, en el nitrógeno creo que le ponen otra, pero su sonda pues tiene átomos radiactivos. Entonces, si esa sonda encuentra la secuencia complementaria aquí, pues se va a pegar y la encontrarían, vamos a suponer que se pega aquí, ¿no? Después, si esto lo ponen sobre una placa fotográfica, sobre papel fotográfico, esta sonda va a generar una mancha, porque interactúa con el papel fotográfico y la van a poder identificar. Así es como lo revelan. Y así es como ven si esa secuencia está presente por la sonda. Sacan una autorradiografía o lo revelan de cualquier forma. Creo que ahora hay sondas en las que también, bueno, supongo que son más caras, pero en las que también las pueden detectar por fluorescencia, irradian fluorescencia y si brilla, ahí está su sonda. Y si está su sonda es porque estaba la secuencia complementaria, o sea que se pegó su gen. No, las membranas son iguales, lo que cambia es el gen. El primer paso, el del gen. Las membranas son de materiales parecidos. ¿Y esta técnica qué detecta? Sí, está esa cadena de venía en el donde querías introducirlo. Detecta secuencias específicas en el genoma. Si ustedes quieren identificar si hay una secuencia en ese DNA, utilizan SODER, no mide expresión. Entonces, habíamos dicho, lo que se aísla es el DNA genómico, el DNA total, se corta con enzimas de restricción para hacerlo más manejable y se corre en un gel de agarosa. Después se transfiere a una membrana de nitrocelulosa y esta membrana de nitrocelulosa se pone a hibridar con la sonda.
Si tiene la secuencia complementaria, la sonda se va a quedar pegada. Si no tiene la secuencia complementaria, no. Si la sonda se queda pegada, pues sería un resultado positivo. Y esto solo lo exponen a una placa de rayos X y ya, se va a ver ahí la manchita del sodio. Es medio fácil. O sea, sigue siendo como el film de Gauss, solamente la membrana es como si fuera el papel filtro. La membrana siempre es como si fuera el papel filtro. Así. Pero sigue siendo todo siempre film de Gauss o se va modificando, pero sigue siendo como filtro. No es una regla porque no es que no lo puedan correr en otro, pero para proteínas casi siempre se utiliza gel de acrilamida y para muestras de DNA casi siempre se utiliza agarrosa. Les podría decir siempre, pero hay técnicas que lo manejan diferente. O sea, si absoluto no es, pero en el 99% de los casos es proteínas en acrilamida, nucleótidos, DNA o RNA en agarrosa. Ah, ok. Gracias. ¿Dudas en esta parte? Está bien fácil de saber, en verdad, no se les olvide para qué es. Se utiliza mucho en el diagnóstico y la detección de enfermedades genéticas porque bueno, ya casi no se utiliza porque la secuenciación se abarató muchísimo. Pero hace algunos años, cuando no era todavía tan barata, hay muchas enfermedades que estaban relacionadas con cambios en los núcleos, ¿se acuerdan como veíamos en la unidad pasada, bueno, antepasada? Entonces lo que se hacía era generar sondas con esas modificaciones y detectarlo a nivel de sodio. Para lo que se utiliza mucho, y de hecho está en normas, es para la identificación de animales y de plantas transgénicas. Así es como se sabe si el maíz que se está consumiendo, o las pruebas, así es como funcionan. Tienen la sonda del transgen y pueden detectar la presencia del transgen en un animal o en una planta, en un organismo en específico. De hecho, también se utiliza en bacterias ahora. Para revisar patrones de DNA y genomas, para identificación de mutaciones, para todo lo que tenga que ver con secuencias de DNA. Y la tercera de las hibridaciones es la técnica del Norman. Esta era muy popular hace algunos años, pero también cuando se abarataron las técnicas otras técnicas de análisis de la expresión, también cayó un poquito en desuso. Todavía se utiliza, pero no tanto como se utilizaba hace unos 5 o 10 años. Es la técnica de Northern Blot. Western, dijimos, la muestra que se aísla es que proteína. Southern, la muestra que se aísla es que DNA. Northern, la muestra que se aísla es RNA. O sea, de las tres, esta mide expresión a nivel de RNA. Y hibridan una muestra de RNA con una sonda, eso es lo que significa el asterisco, es una sonda radiactiva, con una sonda de DNA o de RNA. En esta, como se aísla RNA, no es necesario digerir el RNA porque pues este es más cortito. Entonces, a diferencia del Southern, aquí se aísla el RNA y no se digiere. Y después se va a correr en un gel de agarosa, igual. Y después, ¿qué se imagina que va a pasar? Lo transfieren a la membrana y después van a incubar la membrana con las ondas. Y en este caso, las ondas son complementarias al gen del que quieren detectar la expresión. Esa es la gran diferencia. Si ustedes quieren medir la expresión del gen que sea, pues diseñan la sonda con la secuencia complementaria. Es algo así como diseñar un primer muy grande. Si se hibrida está presente su gen y si no se hibrida no. Y a diferencia del Southern, porque en el Southern, si tienen por ejemplo más señal o menos señal, ¿qué les dicen el Southern? Les dicen que también aislaron su DNA, o sea, si su aislamiento les quedó bien bonito o si les quedó bien pobre, eso es lo que les dice. La intensidad no tiene otra interpretación, pero aquí la intensidad sí les dice, su gen se expresó mucho, o sea, sí se expresó y aparte se expresó mucho, o sí se expresó pero se expresó poquito.
Entonces aquí sí permite cuantificar, no así con una precisión de PCR en tiempo real, pero sí les permite medio cuantificar la expresión. Entonces, hacen su muestra y ahora lo que aíslan es RNA. Y para eso pues ya saben que tiene que crecer a su organismo en condiciones específicas, etc. El RNA lo van a separar en un gel de agarosa. Después de que lo separen de su gel de agarosa, lo van a pasar a su membrana de nylon o de... hay otros materiales, nitrocelulosa. Y después lo van a poner a hibridar con su sonda marcada. Puede ser su sonda radiactiva, su sonda fluorescente, lo que sea. Y su sonda otra vez que dijimos que era esta. Los genes de los que quieren detectar la expresión. Los ponen a hibridar y si se pega, está presente su gen. Si se pega mucho, mucho. Si se pega poquito, poquito. Y ya después lo revelan y van a ver en las manchitas dónde, en qué condición se expresó su gen. Y van a tener algo así como esos resultados de Northern. Siempre que se mide expresión, ustedes lo van a ver en los artículos. También se tiene que evaluar la técnica de aislamiento de RNA. A veces les queda muy bien, a veces aíslan menos y eso pues afecta a todas las moléculas. Entonces, siempre que se trabaja con expresión de genes, se trabaja con los genes que son su problema y se trabaja con un gen que tenga una expresión constitutiva. En este caso, para el Northern siempre van a encontrar los resultados más o menos así. Les va a dar hasta abajo la expresión del gen constitutivo, que en este caso es la tubulina. La tubulina o los genes constitutivos siempre se expresan igual, sea esté estresado o no esté estresado, en cualquier condición tiene una expresión constante. ¿Por qué se imaginan que necesitan tener ese gen como referencia? Miren, por ejemplo, aquí ¿qué les dice? Entre esta y esta. Si alcanzan a ver una mancha de mayor intensidad en esta, pero la expresión no cambia. ¿Eso qué les dice? No. La expresión de la tubulina no cambia, es constante, pero su aislamiento sí puede variar. Si se pasaron 2 segundos, si pipetearon más rápido, si se distrajeron 1 minuto y ya no se acuerdan si pusieron todo el volumen. Bueno, eso lo deberían de repetir, pero vamos a suponer que lo hicieron bien. El pipeteo, pues obviamente tiene variaciones. Les dice que este aislamiento fue ligeramente más eficiente que este, entonces tienen que hacer esa corrección. Toda esta fila les va a dar una cantidad ligeramente mayor, entonces después se hace el ajuste con un software. Este lo normaliza, y a todos estos les va a restar un poquito, o a este le va a sumar para que todos tengan la misma intensidad, y en base a eso va a ajustar lo demás. Ahí, o sea, ahí están mostrándonos las ondas. Sí, pero les estaba diciendo que primero es con incluso en PCR en tiempo real, eso no se nos menciona, hay que usar la expresión de un gen constitutivo para calibrar su proceso. Aquí también, en el Northern, esta es la sonda, pero para el gen constitutivo. Y arriba ya pueden ver la diferencia de expresión de sus genes. Aquí, por ejemplo, tienen como diferentes, ¿qué son esos? Pues no sé, son modificaciones que hacen. Este es como su valor de referencia y otros. Pueden ver, por ejemplo, la variación en los niveles de expresión de este gen, ¿no? En qué condiciones sí se expresa y en qué condiciones no se expresa. Bueno, ahí medio se ve, ¿no? Bueno, muy poquito, pero para eso también están los programas. Para si queremos ver más o menos, los programas estandarizan la mancha. Pero así es como se ve la expresión diferencial. Por ejemplo, este de aquí, ¿en qué condición se expresó más? Muchísimo, y en el último apenas. Entonces, esas diferentes condiciones que quién sabe cuáles son, sí afectan los niveles de expresión de los genes, pero así se ve. Si se pegó, hay expresión. Por ejemplo, aquí si no hay, este gen no se expresa.
también pueden medio cuantificar los niveles de expresión. Y estas gráficas de acá las obtiene el programa como tratando de cuantificar la intensidad de la mancha, convirtiendo a la mancha en un valor cuantitativo y hace los gráficas. ¿Y cómo lo estandarizan? O sea, ¿con el mayor o con el menor? Por ejemplo. Con cualquiera de los dos se supone que tienes que tener como valores parecidos. Lo puedes estandarizarlo con el que se no puedes sacar un promedio, tiene que ser. Este es tu control, es tu referencia para todos estos, porque es la misma condición. O sea, son diferentes muestras, por eso no puedes sacar un promedio. Pero si hicieras eso con duplicado, con triplicado, sí podrías hacer eso. ¿Tienen dudas hasta aquí con el norte? Yo solo tengo una, bueno, lo que no entiendo es cómo se mide, cómo se cuantifica la expresión. Lo que hace el programa es como medir la intensidad de las manchas en píxeles. Aquí que se ve más intenso, eso cuantifica los píxeles que hay ahí y te los pasa a un número. O sea, tú encierras en el programa, encierras el cuadrito que quieres que te cuantifique y te dice más o menos cuántos píxeles tienes ahí. O cada se expresó ese gen. O sea, cada uno de ellos son genes diferentes. ¿Sí, no? Estos son genes diferentes. Ah, estos, esos, sí. En estas condiciones los están evaluando. Y utilizas este como tu valor de referencia. Ponle que a este, bueno, no ponle, a este le da un valor de 1. A este. Esta mancha tiene un valor de 1 y te compara todos estos. Esto va a tener un valor de expresión más de 1, ¿no? Se sobreexpresa, se expresa menos y así los... Y por el gen constitutivo, o sea, buscas uno que sabes que se expresa constantemente en el organismo. Sí, en sus artículos siempre les va a decir cuál fue el gen que se utilizó como referencia. La tubulina, la actina, siempre les dice el gen que usar. ¿Y para qué se utiliza el Northern? Pues para medir expresión y niveles de expresión. También les puede detectar el tamaño de los transcritos. Eso es importante, por ejemplo, si están estudiando el splicing alternativo. Pueden diseñar como sondas que vayan para una isoforma y no para otra. Entonces, en ese sentido es muy específico. Este lo utilizarían, por ejemplo, para confirmar técnicas de knockout o de knocking, pero a nivel de expresión. En la otra, su gen estaba presente, no se insertó. En el Southern les dio positivo, pero a lo mejor no se está expresando. Si en el Northern no les da positivo, no se está expresando. Ahí está, pero no lo usa para nada la planta. Y en estas técnicas se utilizan sondas. Para la fabricación de sondas se utiliza PCR y lo que se hace generalmente es a la mezcla de PCR se le adicionan pequeños fragmentos que tienen nucleótidos radiactivos. Una que se utiliza mucho es la citosina con fósforo 32. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, esto también lo pueden hacer ustedes. En muchos laboratorios sintetizan sus propias ondas. Compran los hexanucleótidos, que son como las secuencias inespecíficas que se pegan en todas partes, con citosina 32 y lo amplifican como si fuera un PCR. Y el producto de PCR es su sonda, así lo sintetizan. Bueno, aquí obviamente su molde pues tendría que ser el gen de interés, o sea, este lo amplificarían con anticipación. Después en su segunda muestra de reacción solo ponen el fragmento que les interese y en el PCR para fabricar sus ondas ponen los hexanucleótidos y ya van a tener su sonda o la pueden mandar sintetizar. Así es como se obtienen las ondas. Es mucho más sencillo que, por ejemplo, los anticuerpos que son para Western, esos sí son complicados. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, tampoco.
radiactivo. Así se hacen radiactivos tus amplificadores, con eso